Hola, me presento, mi nombre es Mariana Porras, vengo de la Facultad de Lenguas, de la licenciatura en Enseñanza de Inglés, de la UAP, y a continuación les vengo a presentar un proyecto final que tengo de la materia de Formación Humana y Social. Me encuentro en cuarto semestre y tengo invitados especiales. Buenos días, mi nombre es Lice Ramírez y hoy vengo a ayudar a Mari a grabar un video sobre formación humana y social. Bueno, muchas gracias Liz por tu presentación. A continuación te voy a hacer 5 preguntas. Por favor, quiero que me las contestes. Ok, primera pregunta. Para ti, ¿qué es la equidad de género? Bueno, creo que este concepto habría que partir desde dos vertientes. La primera es equidad, y esa palabra se refiere a igual, y género, pues conocemos dos géneros, que es el género masculino y el género femenino, y en sí ese concepto principalmente nos hace referencia a que tenemos que tratar a hombres y mujeres por igual desde sus responsabilidades, compromisos, obligaciones, etc. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cómo puedes integrar en la sociedad la equidad de género? Bueno, la equidad de género, desde mi percepción, es un tema, es un concepto que tenemos que llevar a cabo día a día, ya que, como conocemos, desde tiempos atrás, antiguos, muchas veces solo le daban prioridad al hombre, a que el hombre era la persona o un ser superior y la mujer no podía hacerlo. Vemos también actualmente que existen trabajos en donde una mujer no puede participar porque la discriminan por ser una persona débil, una persona que no puede laborar mediante ese trabajo, y creo yo que es un tema en el cual nosotros debemos de romper ese tipo de estereotipos y tenemos que afrontar y ver las situaciones de otra perspectiva. Tenemos que aprender nosotros también a que la mujer puede participar en diferentes ámbitos, y también que tanto hombres como mujeres pueden ser tratados por igual. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué piensas acerca sobre la violencia hacia la mujer? La violencia contra la mujer, igualmente, desde tiempos antiguos, es un tema que ha afectado demasiado a la mujer, debido a que no solo son problemas físicos, sino también psicológicos. También la mujer ha tenido gran impacto en esta violencia, debido a que a veces recibe cierto tipo de violencia por un hombre, porque la hace sentir menos, porque su trabajo no es bien valorado. Y sin embargo, pero también sufren daños psicológicos, porque muchas veces este tipo de situaciones y paradigmas hacen crear a la mujer que realmente su valor en este mundo es muy poco, pero sin duda alguna creo que este tipo de conceptos se debe de cambiar, y debemos aprender a nosotros alzar la voz y a no quedarnos calladas con las situaciones que nos pasan día a día. Es muy cierto lo que dice Liz. Pues sí, más que nada yo creo que en esta sociedad en la que ahora vivimos, por lo mismo la sociedad hace que nosotras las mujeres nos sientamos menos, nos sientamos débiles, pero como tú lo dices, ¿no? Más que nada, los hombres son los que también son machistas y son los que nos hacen sentirnos menos y que nosotros no valemos. Y por lo mismo que hace años, gracias justamente a algunas mujeres que hicieron esto posible para que nosotras pudiéramos tener esa oportunidad tanto de voto, tanto de voz y tanto de poder estudiar, porque antes no se podía ni siquiera nosotras ni votar ni derecho a estudiar más que los hombres. Entonces, pues de una u otra forma se les agradece a aquellas mujeres que lucharon fuertemente para que nosotras pudiéramos ahora en estos tiempos poder votar, poder tener voz propia y tener más bien ese derecho pues de hacerlo, ¿no? Y pues sí, por lo mismo. Sobre todo que ya existen leyes, normas que nos amparan, y que creo que con esto podemos dar un paso más allá de pues todo lo que hemos estado viviendo en la actualidad. Continuamos. Para ti, ¿qué es la inclusión y qué harías en algunos casos donde hubiera exclusión?
Bueno, creo que la palabra inclusión precisamente es este concepto en el que tenemos que incluir tanto a mujeres, a hombres, a niños, a todas las personas sin hacer una excepción, sin hacer discriminación. Y en un caso de exclusión, pues es todo lo contrario. Es excluir a todas las personas, puede ser por su raza, por su género, preferencia sexual, etcétera. Entonces yo creo que en una situación de exclusión social, lo que debemos, yo siento que este concepto tenemos que ponerlo en práctica desde generaciones pequeñas, concientizar a estas generaciones futuras que apenas se están formando a su matrimonio, a que a los niños los enseñen a que todos participen por igual, debido a que muchas veces este concepto se tiene que llevar desde pequeños para que los niños y niñas empiecen a encontrar y a percibir que no todas las personas van a ser iguales, que todas las personas vamos a ser diferentes, pero que sea por su raza, género, etcétera, que deben ser respetadas y todas merecemos el mismo respeto y todas merecemos ser tratadas de igual manera. Muchas gracias, Liz. ¿Tú qué piensas acerca de la discriminación en cuanto a las personas que tienen diferentes capacidades? Bueno, primero que nada, yo desde mi percepción siento que es un tema bastante comprometedor, debido a que este tema muchas veces no nos permitimos nosotros mismos conocer a las personas, no permitimos nosotros conocerlas, ver su punto de vista, qué piensan, cuáles son sus intereses, etcétera, y simplemente juzgamos. A veces en ocasiones decimos, ay, tal persona me cae mal, y sin siquiera conocerla. Entonces, o decimos, no, pues tal persona me cae mal por su forma de ser o porque se viste así. Entonces creo que desde este punto nosotros tenemos que aprender a que debemos de aprender a conocer a las personas, de no juzgarlas y demostrarles nosotros cómo somos y también ellos, y que sean como la forma que sean ellos y podamos convivir armónicamente todos. Creo que este sería una buena opción para nosotros erradicar este tipo de discriminación. Bueno, muchas gracias, Liz. Y última pregunta, ¿qué harías tú para tener una mejor sociedad? Lo que yo haría sería poner en práctica diariamente principios y valores. Creo que es muy importante que todos nosotros nos expresemos como somos. Es importante también no discriminar, tener en cuenta los valores, nuestros principios, nuestras creencias, y sobre todo es muy importante también no tener, alzar la voz, alzar el voto cuando nosotros no estamos de acuerdo en algo, y que este punto de vista en el que nosotros no estamos de acuerdo no se vea como una como una falta de respeto, sino al contrario, se vea como esa seguridad en nosotros mismos para poder nosotros comentar esa inseguridad, ese miedo que nosotros tenemos, sin miedo al que pasará. Ok, muchas gracias, Liz. Gracias por tus respuestas y pues continuamos. Buenas tardes, compañeros y maestra. Esta es mi segunda entrevista que vengo a hacer a mi querida compañera Vania Jocelyn. Hola, Vania, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Mari, muy bien. ¿Y tú? Igual bien. Bueno, te vengo a hacer algunas preguntitas, espero que me las puedas responder. Claro. Ok, la primera es, ¿qué es la equidad de género? Bueno, la equidad de género se entiende como aquel conjunto de reglas, propuestas que interviene o propone una igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Es importante reconocerlo para crear una igualdad real. Bueno, muchas gracias. La segunda pregunta. ¿Cómo puedes integrar en la sociedad la equidad de género? Bueno, principalmente un punto muy importante es la educación. Tiene que inculcarse desde casa, en todos los ámbitos, escolar, familia, social, y pues se tiene que fomentar esa cultura de igualdad. Okay. Tercera pregunta, ¿qué piensas acerca sobre la violencia hacia la mujer? Bueno, es un tema muy, muy antiguo, se ha dado desde muchísimos años atrás, y últimamente pues se ha dado más alce a todo esto. Todo comienza con el mito de que el género femenino es inferior
Y pues esto varía en culturas, en continentes, pero pues sí es un problema social y que tenemos que erradicar. Bueno, sí, también aparte en cuanto a la violencia, lo que es doméstica, lo que es las parejas de las propias mujeres, Sí. los propios hijos, por lo mismo de que los padres, bueno, están acostumbrados a ser machistas, entonces que la mujer hace la limpieza de la casa y el hombre se va a hacer el trabajo. Entonces, yo creo que más que nada también viene siendo por parte de los padres que les inculcan a sus propios hijos y a sus hijas que la mujer tiene que estar en la casa y servir al hombre y el hombre literalmente salir a trabajar y todo eso. Entonces, Son modismos que se inculcan desde casa. exacto, y ahorita yo creo que pues se ha cambiado por lo mismo de los tiempos, entonces como que se tiene que cambiar eso, ¿no? Pregunta número 4. Para ti, ¿qué es la inclusión? Bueno, vamos a entender a la inclusión como aquel enfoque que responde positivamente a toda la diversidad y a las individualidades de cada uno, ¿no? Dentro de esto se trata de aceptar, incluir a las personas, sin importar su raza, su sexo, su género, ideologías, elección de partido político o religión. Ok. ¿Qué harías en algunos casos donde hubiera la exclusión? Bueno, se tendría que fomentar eso, ¿no? El que ser diferente no tiene nada de malo. El que todos tenemos ciertas características, somos únicos, tenemos una individualidad y somos parte de la sociedad, entonces ese es un punto importante. Debemos de inculcar eso, que la diversidad es parte de la sociedad y que pues tenemos que incluirnos todos. Exacto. Ok. ¿Y qué es lo que harías tú para tener una mejor sociedad? Bueno, una de las principales puntos es la educación. Se tienen que fomentar valores, se tiene que fomentar el respeto tanto a nosotros como individuos, a nuestro entorno, a prácticamente todo lo que nos rodea. También se tiene que, por ejemplo, las preguntas que me estabas haciendo anteriormente, se pueden fomentar programas de ayuda, por ejemplo, del gobierno para erradicar la violencia contra la mujer, en las escuelas, el promover eso, la igualdad, últimamente se ha escuchado mucho eso del bullying, ¿no? También trabajar eso con los niños para, pues, desde ese momento, corregirlo y, pues, erradicar antes de que se haga un problema más grande, porque, pues, sí es un problema para la sociedad. Bueno, muchísimas gracias por tu atención. Buenas tardes, compañeros y maestra. Esta es mi tercera entrevista que vengo a hacerle a mi compañera y amiga Paulina Lezama. Mucho gusto. Ok, empezamos. Te voy a hacer unas simples 5 preguntas. Espero que me las puedas responder. Ok, empezamos. ¿Para ti qué es la equidad de género? Bueno, la equidad de género viene de un término de justicia, donde se busca que ambos sexos, tanto hombre como mujer, tengan el mismo poder social y también una justa repartición de los recursos. La equidad de género obviamente nos permite a ambos sexos tener las mismas oportunidades, tener las mismas ganancias, mismas oportunidades que nos pueden ayudar a nosotros a desarrollarnos en una vida profesional y pues no solamente en eso, sino en nuestro día a día, ¿no? La equidad de género obviamente va más vinculada hacia los derechos de las mujeres, porque como hemos podido notar en nuestra sociedad, no es lo mismo lo que gana o los mismos atributos que puede tener una mujer que los que puede tener un hombre, ¿no? Ya se ha visto representado también en los sectores de trabajo, donde a veces las mujeres, aunque tengan el mismo puesto que un hombre, pues ganan menos, o sus oportunidades salariales no son iguales, o su misma, el mismo horario que llevan, a veces por ser mujeres y ser madres, se les hace pues menos, ¿no? Segunda pregunta. ¿Cómo puedes integrar en la sociedad la equidad de género?
Bueno, la equidad de género es importante que desde casa y se le inculque a los niños. Creo que es importante siempre tocar este tema porque al final como sociedad nos incumbe a ambas partes, tanto a hombres como mujeres. En la escuela también creo que es algo importante que se debe de tocar como tema pues para la gente más, para los jóvenes, ¿no? Y obviamente creo que ya en un ámbito más laboral creo que se debe de tomar en cuenta las desigualdades que hay tanto para hombres como para mujeres. Por ejemplo, en el ámbito salarial, los tiempos, los horarios, a veces la desigualdad o la discriminación más que nada. La discriminación siento que es algo que se sigue dando dentro del mundo laboral, donde a veces por ser mujeres se nos denigra por creer que no podemos hacer algo, por creer que tenemos que estar todo el tiempo pensando en los hijos o porque nuestra cabeza está en otras cosas que no podemos concentrarnos en nuestro trabajo. Creo que eso es importante también mencionar, que ambas partes deberíamos ser conscientes de eso y creo que se podría hacer algo, más que nada en un ámbito laboral, enfocándome en eso, que se hicieran, por ejemplo, campañas donde concientizaran un poco a la gente sobre cómo pues este tipo de desigualdad influye mucho también en el desarrollo de una empresa, ¿no? Porque no estás buscando el desarrollo de tu empresa al final, haciendo menos a tus propios empleados, que en este caso son las mujeres. Entonces, no simplemente te puede llegar a afectar a ti como mujer, sino también a la empresa, ¿no? Exactamente. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué piensas acerca sobre la violencia hacia la mujer? Bueno, creo que este es un tema más, más delicado, pero obviamente mi postura es, estoy en completo desacuerdo, lo desapruebo completamente, cualquier tipo de violencia, ya sea física o mental, la desapruebo, no estoy de acuerdo. Creo que al final todos somos seres humanos y se nos tiene que respetar por igual, no importa tu tipo de sexo, no importa cómo te identifiques, lo que seas. Al final pues todos somos seres humanos y todos tenemos derechos y parte de esos es que respeten lo que somos, y sí, no, yo estoy completamente en desacuerdo sobre esa parte y más cuando solamente se nos violenta por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Exactamente, y aparte yo creo que también es por lo mismo que familias ya pues un poco antiguas que están acostumbradas a la educación con los hijos, que los hijos son los que van al trabajo, mantienen a la familia y que las mujeres son de casa, son de atender a los hijos y atender al hombre, ¿no? Entonces yo creo claro. que más que nada es por eso, ¿no? Que sí, todos denigran a las mujeres. Sí, claro, al final pues los tiempos cambian, la gente evoluciona, la gente avanza, los pensamientos obviamente igual son distintos y creo que sí ya estamos creo que ya hemos avanzado bastante como para seguir teniendo ese mismo pensamiento tan viejo, Muy viejo. sí, como para seguir pensando que tu sexo puede delimitar lo que eres, de lo que eres capaz o no. Entonces sí, no, estoy en contra. Y aparte me he dado cuenta y he conocido pues algunos hombres que son muy machistas y que igual que les pegan a las mujeres nada más por X cosa, ¿no? Que al fin y al cabo digo, pues, ¿cómo por qué? Por ejemplo, te hacen menos igual en cuanto, por ejemplo, dicen, no, es que estas son cosas de mujeres, ¿por qué las voy a hacer yo, no? Por ejemplo, la cosa de hacer el quehacer en casa, cuidar a los niños, hacer la comida, o sea, esos hombres dicen como, ¿para qué? Si eso es sí, claro, el machismo al final es una conducta que afecta a ambos sexos, a pesar de que obviamente el sector más
más afectados siempre van a ser las mujeres, pero obviamente el machismo no solamente algo que afecta a las mujeres, sino también afecta a los hombres, por algo, a veces, ¿cómo se llama? Pues el machismo también nos ha enseñado que no podemos aceptar las preferencias sexuales de alguien, ¿no? El machismo nos ha hecho dejar muchas cosas que probablemente nosotros hubiéramos querido para nuestro futuro, porque creemos que están mal, porque creemos que son cosas para mujeres, porque creemos que son solo cosas para hombres. Entonces sí, el machismo es una conducta que debe ser erradicada. No hay como un lado positivo para sacarle a ese tipo de pensamiento, de conducta. Entonces, pues sí. Vamos, seguimos con la siguiente pregunta, número 4. Para ti, ¿qué es la inclusión? Bueno, la inclusión para mí es un término que nace a partir de darnos cuenta que vivimos pues en una sociedad donde hay mucha diversidad, donde todos somos pues diferentes, ¿no? Simplemente en nuestra religión, nuestras características físicas, cada quien es diferente, es un mundo diferente, lo que nos lleva a que hay muchísima diversidad en nuestro alrededor. Entonces, para mí, el término de inclusión nace para dar al final un lugar, un reconocimiento de esas personas que son denigradas, esos sectores de la población que son denigradas. Ya hablemos, por ejemplo, ahorita de la comunidad LGBT, de los grupos indígenas, de personas que padecen alguna discapacidad. Y para mí eso es la inclusión, ¿no? Ser conscientes de su existencia y de que son un grupo que a veces, más bien que son denigrados, ¿no? Que no tienen las mismas oportunidades que nosotros podremos tener. Y pues básicamente para mí es eso, ¿no? Bueno, Pau, seguimos. ¿Y tú, en casos de exclusión, qué es lo que tú harías? Bueno, en los casos de exclusión, creo que aquí es cuando ponemos en práctica la inclusión, lo que es, ¿no? Por ejemplo, como había mencionado, pues obviamente las personas que sufren discapacidades, creo que es importante tomar en cuenta que pues ellos al final son parte de nuestra sociedad, son seres humanos. Exacto. No tiene por qué haber un tipo de trato diferente hacia ellos, y tomar en cuenta que obviamente requieren necesidades diferentes. Por ejemplo, en las escuelas tengo entendido que hay a veces maestros que están certificados, especializados para poder atender a niños con ciertas capacidades diferentes, ¿no? Sí. Creo que eso es algo importante que se debe de incluir en todas las escuelas, porque pues al final pues todos merecemos, es parte de nuestro derecho como ciudadanos, todos tenemos derecho a la educación. Y también obviamente hay muchos tipos de exclusión, o donde podemos observar que ciertos grupos son denigrados, ¿no? Como por ejemplo, a veces no somos conscientes o no respetamos que hay familias diferentes, ¿no? Que a veces una familia no está conformada por una mamá y un papá, sino a veces son pues 2 papás o 2 mamás. Y creo que es importante, igual como ya lo había mencionado antes, todo viene desde la educación. Creo que la educación es lo más importante que tenemos, la educación es lo más poderoso, se podría decir, porque al final ahí es donde nosotros formamos nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestros valores, nuestra ética, nuestra moral y todo ese tipo de cosas que al final pues es importante para el desarrollo de una sociedad. Y creo que es muy importante siempre recalcar desde pequeños que existen muchos tipos de personas, existen muchos tipos de familias, de culturas, y que hay que respetar eso, ¿no? Por ejemplo, a veces no les enseñamos estas familias que son diferentes, ¿no? Uh-huh. A veces son los niños molestan a esos otros niños que tienen familias que son diferentes, ¿no? A las que se podríamos suponer que son normales, ¿no? A las familias que nosotros estamos acostumbrados a observar. Creo también ha habido mucha ¿cómo se llama? Exclusión
a los grupos indígenas, simplemente, por ejemplo, que la educación o ciertos recursos no les llegan a sus comunidades. Creo que eso es algo también importante de recalcar, que se han visto denigrados de muchas formas. También simplemente podemos mencionar que han habido muchas lenguas que han muerto, ¿no? Que han desaparecido por lo mismo de que pues no se respeta esto, ¿no? Que se les inculca que a fuerza tienen que hablar español, o al final han sido grupos que sí han sido bastante denigrados, bastante alejados de la sociedad, de lo que somos, y no se han respetado. Y creo que por eso al final pues muchos han desaparecido. Creo que es importante tener en cuenta que se pueden abrir campañas, se les puede apoyar, se les puede brindar el apoyo de otras maneras. Igual a veces nosotros buscamos educar a la gente sobre lo que nosotros somos, ¿no? Amoldarlos a nuestra forma de pensar. Y creo que también nosotros como sociedad somos responsables y deberíamos ser un poco más empáticos y también amoldarnos nosotros a lo que son, ¿sabes? A las diferencias que hay, porque nosotros no somos lo único que existe en nuestra sociedad. Entonces sí creo que es importante, por ejemplo, tomar en cuenta que también nosotros convivimos con esas personas. Nosotros no podemos negar su existencia. Entonces creo que también nosotros deberíamos ser un poquito más empáticos con todos estos sectores que son diferentes, entre comillas, a nosotros, porque al final sí. no existe, la normalidad no existe, No existe la perfección, diríamoslo así. Ajá, ¿no? exactamente, no existe algo normal, pero sí, o sea, creo que la empatía es algo importante que deberíamos hacer y deberíamos tomar en cuenta. Efectivamente, y más que nada, yo creo que en cuanto a la sección de los indígenas, igual se discrimina mucho por lo mismo de su habla, ¿no? Entonces, el habla, sí. pues al fin y al cabo, pues es como su patrimonio, ¿no? También, entonces, no está de más decir que pues hay que incluir a todos, tanto indígenas, tanto a las personas que tienen capacidades diferentes, a familias normales que, por ejemplo, digan, no, pues es que siempre es lo más común ver a niños con mamá y con papá, entonces en este caso pues hay que incluir a los niños que son Sí, exactamente, aquí viene una deconstrucción, ¿no? Al final sí, exactamente, aquí al final viene una deconstrucción que debemos tener todos, que es importante que cada persona pase por eso, porque al final nos hace ser conscientes de lo que nos rodea, ¿no? De que lo que nosotros conocemos no es un total o no es un máximo verdadero de lo que debemos ser. Efectivamente. Ok, y la última pregunta 5. ¿Qué harías tú para tener una mejor sociedad? Va a parecer que soy que soy una grabadora que nada más está repitiendo lo mismo, pero sí, lo vuelvo a repetir. Creo que la educación es una responsabilidad de todos y no solamente la educación debe seguir formándose en niños, sino creo que también en adultos. Al final, nosotros como sociedad evolucionamos bastante, porque seamos gente adulta, que seamos personas que ya cumplieron una mayoría de edad, no significa que no podemos seguir siendo educados. La sociedad avanza, la gente avanza, el tiempo avanza, sí. Todo cambia y creo que al final es nuestro deber y nuestra responsabilidad como personas seguir educándonos, seguir alimentando nuestra forma de pensar. Como ya lo dije, esto va evolucionando. Lo que nosotros pensamos que es correcto ahorita, tal vez mañana ya no sea igual. Tal vez mañana nos demos cuenta de que las cosas se hicieron mal, ¿no? Como por ejemplo, pues ahorita que es un tema que es muy tocado, ¿no? El movimiento feminista. Creo que lo estuvimos normalizando por muchísimos años, que no solo aquí en México, sino también en otros países, la cultura machista al final siempre ha sido como algo muy normalizado.
Y creo que, exacto, la gente avanza y las cosas cambian. Creo que eso es importante, la educación sobre todo. Es nuestra responsabilidad como personas, como sociedad, como seres humanos, educarnos constantemente, ser conscientes de lo que hay en nuestro alrededor, lo que hay en nuestra sociedad, y que pues no todos, como ya lo había mencionado, no todos somos iguales. Entonces sí, para mí la educación es lo más importante. Creo que es el arma más poderosa que puedas tener, porque al final eso es lo que nos construye a todos, ¿no? Te construye de manera personal, pero también social. Al final lo que tú aprendes, lo que tú sabes o consideras que es correcto o incorrecto, es lo que tú vas a demostrar también hacia otras personas. Y sí, al final, la verdad es que la influencia que nosotros tenemos hacia otras personas es muchísima, es muy grande. Al final nos hemos construido sobre eso, ¿no? Entonces sí, para mí lo que yo podría hacer y que intento hacer todos los días es la educación. Tenemos redes sociales, tenemos un montón de acceso ahora a información. Creo que es importante que la gente se informe siempre y busque fuentes de información confiable, que sea consciente de lo que está leyendo, porque sí, a pesar de que tenemos acceso a un montón de información, también tenemos acceso a un montón de información falsa. Eso es algo real, eso es algo que está pasando. Entonces, sí, creo que eso es lo más importante. Yo, al menos es lo que yo intento hacer con mi persona. Creo que es importante que yo esté alimentándome de todo lo que pasa, de ser consciente de todo esto. Y también, si yo puedo, creo que es importante que cada quien lo comparta con su familia, con sus amigos, que al final esto es un mensaje positivo, ¿no? De ser más consciente, de más inclusivo, más empático con todas las personas que habitan a nuestro alrededor, ¿no? Porque al final nuestro mundo no es lo único que es importante, ¿no? Sino también hay que pensar en los demás. Y sí, creo que eso, la información, la educación, todo eso es lo que yo podría hacer. Y cada persona como individuo debería de hacer. Creo que es algo que es muy importante y tampoco cuesta mucho, ¿sabes? O sea, leer y educarse, informarse y todo eso no es algo del otro mundo, y creo que todo el mundo lo puede hacer y es como algo más sencillo. Entonces sí, creo que eso es con lo que yo podría atribuir. Exacto, y aparte yo creo que nunca es tarde para aprender. A veces hay casos que hasta los propios hijos o los propios nietos enseñan a los padres y a los abuelos cómo hay que hacer con la demás gente, ¿no? Sí, exactamente. Aunque no te enseñen esos valores, yo creo que esos niños, yo creo que ya nacen con eso de incluir a cualquier persona, ¿no? Entonces, pues eso es bueno, ¿no? Que a veces, pues los propios niños te enseñan a ti, ¿no? De cómo... Sí, exacto. De cómo ser en la sociedad. Sí, es igual de lo que hablaba, ¿no? Al final, pues el pensamiento evolutivo, ¿no? Y también la influencia que nosotros tenemos hacia otras personas. Sí. Porque a veces, como la forma en la que pensamos nosotros, a veces puede influir en otras personas. Entonces sí, exactamente, creo que esa es una herramienta súper importante que todo el mundo debe ser consciente de que debe pues aprovechar, ¿no? Y desarrollar. Efectivamente. Bueno, muchas gracias, Pau, por tu tiempo y aquí para ti siempre. Gracias. Y por permitirme hacerte esta entrevista. No, gracias a ti. Bueno, con esto culminamos esta pequeña entrevista y este proyecto. Gracias.